Dicen que el amor lo cambia todo. Que cuando lo encuentras, la vida comienza a tener sentido. Así me sentía yo la mañana de mi boda. Mientras me alistaban frente al espejo, con las mejillas sonrojadas y el corazón latiendo como tambor, pensé, este es el inicio de mi cuento de hadas. Nunca imaginé que ese día marcaría el fin de mi ingenuidad, y el principio de la peor mentira que me contaron en la cara. Mi nombre es Hannah, tengo 27 años y hasta ese momento, estaba convencida de que había encontrado a el hombre perfecto. Hyo-on era reservado, exitoso, misterioso, pero dulce conmigo. Me envolvió en promesas, en silencios intensos, en gestos que creí sinceros. ¿Cómo no enamorarme de alguien así? Me hizo sentir especial, elegida. Pero esa elección tenía condiciones ocultas, y un anillo ya en otro dedo. Todo era hermoso. Las flores que yo misma diseñé, los rostros felices, el vestido blanco que me hacía sentir intocable. Mi mejor amiga me retocaba el peinado, me hablaba de lo mucho que me lo merecía. Yo reía, sin saber que afuera, en ese mismo instante, la mentira ya estaba tambaleándose. Y que alguien estaba dispuesto a decir la verdad, aunque lo destrozara todo. Fue entonces cuando tocaron la puerta. Min-jae, el hermano menor de Hyo-on, apareció en la entrada. Siempre había sido extraño, algo rebelde, con esa mirada que nunca terminaba de confiar en nadie. Pero ese día, tenía los ojos diferentes. Llenos de culpa. De prisa. Y miedo. Me pidió hablar a solas. No entendía por qué, pero acepté. Tenía derecho, pensé. Era su hermano, después de todo. Cerré la puerta. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Caminó por la habitación como si buscara coraje entre los muebles. Cuando se detuvo frente a mí, su voz apenas era un susurro, no puedes casarte con Hyo-on. Al principio creí que era una broma. Pero su rostro no tenía rastro de ironía. Estaba temblando. Entonces lo dijo, sin adornos, sin pausas, Hyo-on ya está casado, desde hace 3 años. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Como si el aire se hubiera vuelto más denso de pronto. Como si cada palabra pesara toneladas. Quise reír, gritar, empujarlo fuera. Pero me quedé inmóvil. Eso no puede ser cierto. Fue lo único que logré decir. Pero él solo bajó la mirada. Yo vi los papeles. Vi las fotos. Ella existe. Se llama Yura, y no tiene idea de que hoy su esposo está a punto de casarse otra vez. Quise negarlo. Por Dios, quise no creerle. Pero la forma en que lo dijo, no había odio en su voz. Solo pena. Pena por mí. Y por él mismo. Me acerqué, con la respiración cortada, y le pregunté por qué me decía esto justo ahora. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no meses atrás, cuando todavía tenía tiempo de huir? Min-jae tardó en responder. Pero cuando lo hizo, fue como si me arrojara otra bomba encima. Porque no podía más. No podía seguir viéndote sonreír hacia una mentira. No podía dejar que te destruyera. Y, porque yo, sin quererlo, sin planearlo, me enamoré de ti. Lo miré, paralizada. Había tantas cosas mal en esa frase. En todo. ¿Cómo podía él amarme, si era el hermano del hombre con quien iba a casarme? ¿Cómo podía haber guardado silencio, y a la vez, querer salvarme? Mi mundo, en un segundo, dejó de tener forma. Ya no sabía en quién confiar. Ni en quién había sido yo todo ese tiempo. Y sin embargo, en ese momento, lo supe con absoluta claridad, la boda no podía seguir. Todo era una mentira. Y lo peor no era que me hubieran engañado, sino que todos lo sabían. Todos, menos yo. No recuerdo cómo llegué al pasillo. No recuerdo cómo mis pies me sostuvieron mientras mi mundo entero se desmoronaba dentro del vestido blanco que, minutos antes, me hacía sentir invencible. Caminé como en trance, con las palabras de Min-jae retumbando en mi cabeza como campanas fúnebres. Ya está casado, y tú no eras parte de su plan. Sentía náuseas, el estómago revuelto, la piel erizada. Pero no podía quedarme callada.
No después de eso. Empujé las puertas del salón privado donde Hyun esperaba. Él se giró con esa sonrisa tranquila que tanto me enamoró. Una sonrisa que ahora me parecía sucia, hueca, podrida. Mi amor, estás hermosa, comenzó a decir, pero lo interrumpí de inmediato. ¿Dónde está ella? Su rostro se congeló. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Sabía exactamente de quién hablaba, pero intentó fingir. El silencio fue su primera mentira del día. Yura, solté su nombre como un disparo. Vi cómo retrocedía apenas un paso. No estaba preparado. No esperaba que yo lo supiera. O debería llamarla por otro título, tu esposa, tal vez. Hyun frunció el ceño, pero aún intentaba controlarlo. Caminó hacia mí con voz serena, como si pudiera desactivar la bomba con dulzura. Escúchame, no es lo que piensas. Iba a decírtelo, en el momento adecuado. Me reí. Una carcajada amarga, rota, casi desesperada. Ibas a decírmelo, cuando, después de que me pusiera tu apellido o cuando firmáramos el acta de matrimonio. La rabia me nublaba. Todo lo que había callado durante meses, todas las veces que desaparecía, las llamadas que no respondía, las excusas a medias, ahora encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Él entonces se quebró un poco. Bajó la voz. Ella y yo ya no somos nada. Estamos separados, solo legalmente seguimos casados por negocios, no hay amor allí, Hannah. Su mentira era elegante, ensayada. Pero ya no podía tocarme. Entonces, ¿por qué nunca me hablaste de ella? ¿Por qué ella me llamó esta mañana y me dijo, ¿él siempre vuelve a mí? Hyun abrió los ojos, sorprendido. No esperaba que Yura se hubiera adelantado. Ni que yo ya estuviera tan lejos de su control. Ella solo quiere arruinarme, murmuró. No la escuches. Pero ya era tarde. No solo la había escuchado, la había visto. Min Jae me mostró fotos. Papeles. Viajes que decían ser de negocios, pero en realidad eran escapadas con su esposa olvidada. El anillo que él me dio tenía la misma inscripción que el de ella. Lo supe porque ella me envió una foto. ¿Fuiste capaz de construir una vida conmigo sobre otra mujer, como duermes por las noches? Pregunté, ya sin lágrimas, sin temblores. Solo una frialdad nueva, desconocida en mí. Hyun quiso tomar mi mano, pero retrocedí. No me toques. Sentí náuseas otra vez. ¿Cómo pude amar a alguien tan hábil para mentir? Todo lo que tuvimos fue real, insistió, acercándose con esa mirada rota, esa que una vez me hizo sentir segura. Pero ya no tenía efecto. Quizás sí, respondí. Pero el amor sin verdad es solo veneno dulce. Y yo ya había tomado suficiente. Lo miré por última vez. Ya no como su prometida. Ni siquiera como víctima. Lo miré como alguien que estaba despertando. La boda se cancela. Que todos lo sepan. Me giré. Caminé fuera del salón. Afuera, los músicos afinaban sus instrumentos. Pero esa melodía no sería para mí. Y mientras atravesaba el pasillo, sola, con el vestido arrastrando flores muertas por el suelo, supe que nada volvería a ser igual. Y que esta historia apenas estaba comenzando. No hubo música. No hubo arroz lanzado al aire. No hubo boda. Solo silencio, y miradas incómodas de invitados que no entendían por qué la novia salió sola del salón, con los ojos apagados y el vestido arrastrando el polvo de una historia muerta. No di explicaciones. No grité la verdad, ¿para qué? Las mentiras, cuando se desmoronan, hacen suficiente ruido por sí solas. Desaparecí esa misma noche. Sin despedirme. Apagué el teléfono, dejé las redes, cerré la floristería por mantenimiento indefinido. Me subí a un tren con un bolso y sin destino. Solo necesitaba salir de Seúl, de esa ciudad que parecía hablarme con cada esquina. Tomé una habitación barata en una zona rural, frente a un lago gris y silencioso. Allí me escondí. Allí lloré por primera vez, de verdad. No lloraba por Hyun. Ni siquiera por la boda fallida. Lloraba por mí.
Por todas las veces que ignoré mi instinto. Por cada mentira que vestí de esperanza. Por cada noche en que me quedé despierta esperando mensajes que nunca llegaron. Lloraba por la versión de mí que creía que el amor era aguantar. Tragué todo, hasta que me atraganté con la verdad. Los días pasaban lentos. Me convertí en una sombra con cabello recogido y ropa sin forma. Caminaba por senderos vacíos. Miraba las montañas sin verlas. Mi reflejo en el espejo me resultaba extraño. ¿Quién era yo sin Gion? ¿Sin la historia de cuento que me contaba cada mañana? Tenía que redescubrirme. Pero no sabía por dónde empezar. A veces pensaba en Minhai. En su rostro cuando me dijo la verdad. En cómo su voz temblaba. En su confesión, esa que me rompió aún más, me enamoré de ti. No lo buscaba, no respondía a sus mensajes. Pero él no me dejó sola. Me enviaba flores sin nombre, pequeños ramos silvestres con notas anónimas que solo decían, no olvides quién eras antes de él. Fue ese detalle, mínimo, el que empezó a empujarme hacia la superficie. Una flor. Un recuerdo. Un suspiro. Abrí mi cuaderno de bocetos. Empecé a dibujar flores. Ramos. Ramilletes como los que hacía antes de conocerlo a él. Como cuando todo era simple, mío. Fue la primera vez que mis manos volvieron a tener sentido. Pero no todo era calma. Algunas noches, soñaba con Gion. Con su voz diciéndome que todo fue un error. Con su mirada cruzando el altar vacío. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón encogido. La herida seguía abierta, sangrando en silencio. Pero había algo diferente ahora, ya no me dejaba vencer. Pasó un mes. Luego otro. Volví a mirarme al espejo. Ya no era la Hannah que soñaba con cuentos. Ni la que temía estar sola. Era otra. Más rota, sí. Pero también más fuerte. Decidí volver. No por él. Ni por nadie. Sino por mí. Por mi dignidad. Por la floristería que construí con mis manos. Por todo lo que me quitaron, y lo que estaba decidida a recuperar. Así que empaqué mi bolso. Me coloqué una chaqueta larga, recogí el cabello y salí de esa pequeña pensión frente al lago. El viento era frío. Pero no me importó. Caminé hasta la estación, tomé el tren de regreso a Seúl. Y al ver las luces de la ciudad desde la ventana supe que esta vez, no venía a huir. Venía a pelear. El primer golpe al volver no fue una mirada ni una pregunta. Fue una carta. Una notificación fría, impersonal, clavada en la puerta cerrada de mi floristería. Aviso de desalojo por incumplimiento de contrato. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré alrededor, el local estaba cubierto de polvo, con las cortinas bajadas, como un cuerpo abandonado que alguna vez tuvo alma. Era mío. Lo había construido sola. Pero ahora, parecía que alguien más decidía cuando terminaba mi historia. Entré con mi antigua llave, rompiendo el silencio como si invadiera un santuario olvidado. Las flores secas colgaban en rincones donde antes había colores vivos. Caminé entre los estantes vacíos, tocando con los dedos las superficies que aún recordaban mi presencia. Me senté en el suelo. No lloré. No esta vez. Había llorado demasiado allá afuera. Aquí, solo había espacio para una cosa, claridad. Llamé al casero. Me dijo, incómodo, que un inversionista había comprado parte del edificio y que tenía órdenes de desalojarme si no renovaba el contrato bajo condiciones nuevas, imposibles de pagar. ¿Quién es el inversionista?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Hubo una pausa. Sin Gion. Cerré los ojos. La traición no había terminado. Él quería borrarme incluso después de haberme roto. La verdad me golpeó con una violencia distinta, no le bastó mentirme. Ahora quería que no tuviera dónde caer. Quería destruir lo único que me quedaba. Pero no se lo iba a permitir. Me levanté del suelo como si algo dentro de mí ardiera. Por primera vez en semanas, sentí rabia sin tristeza.
coraje sin lágrimas. Él me había arrojado fuera de su mundo. Bien. Ahora yo construiría uno donde él no pudiera entrar. Pasé las siguientes semanas reconstruyendo. Cada día, sola, limpiando el local, recuperando a los antiguos clientes, vendiendo ramos pequeños en redes, con la cámara apagada. Nadie sabía que había vuelto. No aún. Pero las flores comenzaron a hablar por mí. Cada una que entregaba llevaba una tarjeta sin firma que decía, de la tierra rota, también brota vida. Una tarde, al cerrar la puerta, alguien me esperaba afuera. Era Min Jae. No habló. Solo me miró con esa mezcla de culpa, alivio y algo más, orgullo, tal vez. Le agradecí por las flores. Él solo asintió. Me entregó un sobre con documentos. Esto es lo que no sabías. Lo que él nunca quiso que vieras. En el interior, había pruebas de que Hyun había usado fondos de su empresa para pagar sobornos. Incluía registros de transferencias, a nombre de Yura. No entendía por qué me lo daba ahora. Ni qué quería que hiciera con eso. No estoy aquí para vengarme por ti, dijo. Estoy aquí porque, aunque suene mal, quiero verte ganar. Sus palabras me helaron. No respondí. Pero algo en mí se encendió. Esta vez no sería la víctima. No correría otra vez. Él había intentado quitarme mi mundo. Pero ahora, yo tenía el poder de hundir el suyo. Esa noche no dormí. Me quedé escribiendo, pensando, buscando. Tracé un plan, uno que no solo me salvaría, sino que revelaría a todos quién era realmente Hyun. Ya no solo quería levantar mi negocio. Quería recuperar mi nombre. Mi historia. Y si para eso tenía que convertir mis flores en espinas, lo haría. Porque él me enseñó a mentir. Pero ahora, yo le enseñaría a perder. Las semanas siguientes fueron distintas. Más intensas. Más vivas. Ya no caminaba sola por las calles grises de Seúl. Min Jae empezó a aparecer sin previo aviso, trayendo café por la mañana, ayudando a mover cajas, preparando la vieja lámpara de local que parpadeaba desde hacía meses. No decía mucho, pero su presencia era constante. Como si, sin querer, se hubiera convertido en mi única certeza. Yo no sabía cómo manejarlo. Parte de mí aún lo asociaba con el dolor. Era el hermano de quien casi arruina mi vida. Pero otra parte, más silenciosa y testaruda, empezaba a reconocer algo distinto en él. No era una presencia que buscara invadir, ni forzar. Era compañía real. Sin máscaras. Un tipo de cercanía que ya no recordaba cómo se sentía. Una tarde lluviosa, mientras colocábamos flores frescas en el escaparate, le pregunté, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tú? Él se encogió de hombros, sin mirarme. Porque no soporto ver cómo alguien destruye algo tan bonito, y se queda impune. Pero su voz se quebró en la última palabra. Y entendí que no solo hablaba de mí. También hablaba de él. De lo que Hyun le había hecho. De cómo lo había dejado a la sombra, incluso siendo su propio hermano. Esa fue la primera vez que sentí compasión por Min Jae. No lástima, no. Sino una especie de respeto profundo. Porque mientras su hermano construía mentiras, él cargaba con verdades que nadie quería escuchar. Fue él quien me salvó del altar. Él quien se atrevió a hablar. Y aunque yo no lo había pedido, lo necesitaba más de lo que admitía. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más largas. Ya no solo hablábamos de Hyun ni de negocios. Hablábamos de música, de comida, de infancia. Me contó que de niño quería ser botánico, que odiaba los trajes y las reuniones de su familia. Yo le hablé de mi madre, de cómo falleció cuando yo era adolescente, de cómo las flores fueron lo único que me calmó el alma durante ese duelo. Una noche, mientras cerrábamos la tienda, se cortó con una espina. Nada grave, pero instintivamente tomé su mano para curarlo. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron, y algo cambió. No hubo beso. No hubo palabras. Solo ese silencio que dice todo. Ese segundo en el que te das cuenta de que ya no hay marcha atrás. Me alejé rápido, torpe, nerviosa.
No quería que pasara. O quizás sí. Pero tenía miedo. Demasiado miedo. Él me detuvo, suavemente. No voy a apresurarte. Solo quiero estar donde tú estés. Sus palabras me sacudieron por dentro. Eran tan distintas de las que me decía Gion. No eran promesas. No eran estrategias. Eran verdad. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, viendo el techo, preguntándome si era posible volver a sentir algo tan pronto. Si no era traicionar mi propio dolor. Pero entonces recordé algo, el amor no siempre viene después de la tormenta. A veces nace en medio de ella. Como una flor que se niega a morir, incluso cuando el mundo se cae a pedazos. Y sin saber cómo, sin entender aún hacia dónde iba esto, comencé a permitir que Min-jae entrara. No a mi vida. A mi historia. Y eso, quizás, fue más peligroso que todo lo anterior. No se trataba de venganza. No quería destruirlo solo por el daño que me había hecho. Quería algo más grande. Quería que todos vieran lo que yo tardé tanto en aceptar, que Gion era una mentira con traje. Una figura cuidadosamente pulida para engañar, manipular y aplastar a quien se interpusiera en su camino. Yo había sido una víctima más. Pero no la última, si no hacía algo. Durante semanas, recopilé todo, los registros bancarios que Min-jae me entregó, capturas de mensajes, fotografías que Yura me había enviado, sin saber que se convertirían en evidencia. Incluso un audio donde Gion negociaba una transferencia fraudulenta con uno de sus socios. No me interesaba guardarlo más. La verdad era un cuchillo que necesitaba soltar. Fue Min-jae quien tuvo la idea. Publica todo. Pero no lo hagas como una exprometida despechada. Hazlo como una mujer que ya no tiene miedo. Me ayudó a escribir una carta abierta. Honesta. Dolorosa. Conté mi historia sin nombres, pero con detalles suficientes para que cualquiera que conociera a Gion pudiera leer entre líneas. Hablé del engaño. De la doble vida. De las amenazas sutiles y los intentos de silenciarme. Al final, dejé una frase que lo dijo todo. Algunas flores solo florecen cuando se pisan. Yo soy una de ellas. La carta se volvió viral en horas. La compartieron cuentas de mujeres, periodistas, activistas. Algunos medios intentaron contactar conmigo. No respondí. No quería fama. Solo quería que el silencio terminara. Al día siguiente, el hashtag con el nombre de Gion comenzó a circular en redes. El prometido de la mentira, lo llamaban. Algunos de sus empleados filtraron más información. Otras mujeres empezaron a hablar. No fui la única. La familia de Gion intentó frenar la tormenta. Emitieron comunicados. Hablaron de una ruptura dolorosa y malinterpretada. Pero el daño ya estaba hecho. Las empresas asociadas comenzaron a cortar lazos. Patrocinios cancelados. Reputaciones en juego. Él, que tanto cuidaba su imagen, ahora era el centro de un escándalo que ni su dinero podía tapar. Me llamó. Varias veces. No contesté. Luego, me envió un mensaje de voz. Su tono ya no era seductor. Ni agresivo. Era desesperado. ¿Qué quieres, Hannah? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? Dime qué quieres. Lo escuché una sola vez. Luego lo borré. Porque lo que yo quería, ya lo había logrado. Él, por fin, había perdido el control. Pero no todo fue alivio. Esa noche, me senté frente a Min-jae, en el pequeño comedor de mi apartamento. Él no dijo nada. Solo me miró con esa mezcla de respeto y tristeza. ¿Estás bien?, preguntó al fin. Yo asentí. Pero por dentro, algo se quebraba. Porque destruir a alguien, incluso si lo merece, siempre deja una herida nueva. Y entonces, sin planearlo, lloré. Lloré con la cabeza apoyada en su pecho, mientras él me sostenía como si el mundo no importara. No había victoria. No había justicia que me devolviera lo que perdí. Pero había algo en ese momento, algo que, por primera vez, parecía genuino.
y mientras él me abrazaba en silencio, entendí que estaba cayendo. No en la oscuridad, sino en alguien más. Pensé que lo había visto todo. Que nada podría sorprenderme después de haberme enfrentado a Hyun, después de haber expuesto su traición. Pero el pasado, como una herida mal cerrada, siempre encuentra una forma de abrirse de nuevo. Y esta vez, apareció con un rostro que creí que nunca volvería a ver, Yura. La vi un martes, cuando regresaba a casa después de cerrar la floristería. Estaba sentada en una banca frente a mi edificio, con el cabello recogido y una expresión que no era arrogancia, sino derrota. Durante un segundo, pensé en ignorarla. Pero algo en su mirada me detuvo. Me acerqué lentamente, como si caminara hacia una amenaza antigua. Ella fue la primera en hablar. No vengo a pelear, dijo, bajando la mirada. Solo, necesito que sepas la verdad completa. Me crucé de brazos. Desconfiada. Silenciosa. Yura nunca hacía nada sin un propósito. Pero su voz no temblaba por estrategia. Esta vez era real. Me contó que su matrimonio con Hyun fue un acuerdo de poder. Una alianza empresarial forzada por sus familias para unir dos nombres importantes. Nunca hubo amor. Solo apariencias. Cuando Hyun conoció a Hana, pensó que podía tener ambas cosas, el deber y el deseo. Yo sabía de ti, confesó. Desde el principio. Y acepté callar, porque me convenía. Hasta que dejó de convenirme. La revelación me heló la sangre. No solo él me había traicionado. También ella. Y sin embargo, no podía odiarla completamente. Porque lo que dijo después me hizo tambalear. Hay algo que tú no sabes, Hana, y él tampoco. Estoy embarazada. Y no es de Hyun. Es de alguien más. Pero si esto sale a la luz, mi familia me destruirá. Por eso te busqué. Porque ahora que tú empezaste esta guerra, todos empezarán a caer. Me dejó en shock. No sabía qué creer. Si era una amenaza, una confesión o una súplica. Pero su rostro tenía miedo. Real. De ese que no se puede fingir. Me entregó un sobre con documentos, pruebas de que Hyun había manipulado no solo negocios, también a personas, incluido su propio hermano. Entre los papeles había un extracto de un fondo de inversión oculto. Con el nombre de Min Jae. Él también estuvo involucrado. Tal vez sin saberlo. Pero fue usado, susurró antes de irse. Cuida de ti, Hana. No hay nadie limpio en esta historia. Esa noche no dormí. Leí cada papel. Una y otra vez. Todo coincidía. Y algo se quebraba dentro de mí. Porque el único hombre en el que había empezado a confiar, también estaba enredado en las sombras de Hyun. Cuando Min Jae llegó al día siguiente, lo miré distinto. Con dolor. Con rabia contenida. ¿Qué es esto? Le pregunté, extendiendo los documentos. Él los leyó. En silencio. Sus manos temblaban. No lo sabía. Te juro que no. Él usó mi nombre para blanquear fondos. Me hacía firmar cosas sin explicarme. Yo era el hermano menor inútil, ¿recuerdas? Pero su voz, por primera vez, sonaba herida. Humana. Rota. No supe si creerle. Y eso fue lo peor. Porque por primera vez, deseaba que una mentira fuera cierta, solo para no perderlo también a él. Después de que Min Jae se fue, dejándome con sus palabras y los documentos temblando entre mis dedos, el silencio se volvió insoportable. Caminé por el apartamento como un fantasma, con la mente dividida en dos voces opuestas, una que lo defendía con cada fibra de mi piel, y otra que gritaba que no podía confiar en nadie, no otra vez. Intenté convencerme de que era inocente. Que si Hyun había sido capaz de engañarme a mí, usar a su propio hermano era apenas un paso más en su cadena de manipulación. Pero la confianza no es un impulso. Es una decisión. Y yo no sabía si aún era capaz de tomarla sin miedo. A la mañana siguiente, volví a la floristería, pero el aire se sentía diferente.
como si cada flor supiera que algo dentro de mí se estaba marchitando otra vez. Preparé los ramos con manos mecánicas, tratando de concentrarme. Pero cada vez que el timbre de la puerta sonaba, esperaba verlo a él. Cada vez que no era, me sentía aliviada. Y decepcionada. Esa tarde, encontré una carta sobre el mostrador. Su letra. Sin sobres. Solo un papel doblado en 4. No quiero alejarme, Hannah, decía. Pero si necesitas que lo haga, lo haré. Solo te pido una cosa. No dejes que el veneno de mi hermano te robe la única parte buena que pudo salir de esta historia. Leí esas palabras una y otra vez. No sabía si eran reales, si eran tácticas, si eran dolor. Pero tocaban una parte de mí que aún no había aprendido a proteger. Porque Min Jae no me había prometido el cielo. Solo había estado ahí sin condiciones, sin exigencias, sin máscaras. Esa noche, salí a caminar sin rumbo. Terminé en el viejo puente donde Hyun me había propuesto matrimonio. Lo miré con frialdad. Ya no dolía tanto. El recuerdo tenía filo, pero ya no cortaba. Me senté en el borde de piedra, con el aire frío mordiéndome el rostro. Me pregunté qué hubiera pasado si nunca lo hubiera conocido. Si me habría cruzado con Min Jae en otra vida, más limpia. Sin ruinas. Pero la verdad es que esa vida no existía. Solo teníamos esta. Llena de errores. De pérdidas. Y quizás y de segundas oportunidades. Volví al apartamento de madrugada. Me miré al espejo. Vi a una mujer que había caído, sí. Pero también a una mujer que había aprendido a levantarse sin esperar que nadie la salvara. Al día siguiente, fui a buscar a Min Jae. Lo encontré frente a su auto, con la mirada perdida. Cuando me vio, su expresión cambió, no sonrió, no corrió. Solo esperó. Como quien sabe que no merece perdón, pero lo espera igual. Me acerqué. Lenta. Decidida. No sé si puedo confiar en ti, le dije, con la voz rota. Pero tampoco puedo imaginar este infierno sin ti. Él no respondió. Solo se acercó, con ese cuidado que me desarmaba. Y por primera vez desde todo lo ocurrido, lo abracé sin pensar. No como víctima. No como castigo. Lo abracé como quien encuentra un poco de paz en medio del caos. Y supe, en ese instante, que el corazón no siempre elige lo correcto. Pero a veces, elige lo que más necesita. La paz duró exactamente 9 días. 9 amaneceres donde el silencio no dolía y donde, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar a Min Jae sin pensar en Hyun. 9 días en los que las flores en mi tienda parecían más vivas, en los que las calles de Seúl no me asfixiaban. 9 días en los que creí, ingenuamente, que lo peor había quedado atrás. Y luego llegó el sobre. Sin remitente, sin sello, solo mi nombre, escrito a mano con una caligrafía que reconocí de inmediato. Se abrió una grieta en mi estómago incluso antes de tocarlo. Hyun. Lo sentí. Lo supe. Lo odié por volver. Lo abrí despacio. Dentro había una memoria USB y una nota de 3 palabras. Tú tampoco eres inocente. Min Jae me encontró 1 hora después, sentada en el suelo del local, con los ojos clavados en la pantalla de mi portátil. No lloraba. No hablaba. Solo miraba. El video que Hyun me había enviado mostraba imágenes de mi padre, años atrás, recibiendo dinero de uno de los socios de la familia de Hyun. Dinero sucio. Negocios turbios. Aquel hombre, al que yo siempre recordé como justo y honesto, aparecía negociando entre sombras. Sonriendo. Firmando. ¿Qué es esto?, preguntó Min Jae, tocando mi hombro. Mi padre, susurré. El hombre que me enseñó a nunca deberle nada a nadie, estaba metido con los tuyos. Mi voz se rompía por dentro. No era solo un golpe a mi historia. Era un golpe a mi identidad. Hyun lo sabía. Había esperado el momento justo. Cuando por fin empezaba a sanar. Y ahora usaba mi propio apellido como arma. ¿Quieres silenciarme?, dije,
alzando la voz. Quiere que calle, porque si sigo hablando, va a hundir a mi padre. Incluso después de muerto. Min Jae guardó silencio unos segundos. Luego bajó la cabeza. Y no va a detenerse, Hana. No hasta dejarte sola otra vez. Y en ese momento, entendí la nueva dimensión del juego. Hyun ya no era un hombre despechado. Era un depredador herido. Y un depredador herido es el más peligroso de todos. Durante los días siguientes, recibí llamadas anónimas. Amenazas veladas. Personas que solían apoyarme empezaron a alejarse. Algunas clientas dejaron de venir. Algunos proveedores cancelaron pedidos sin explicaciones. Hyun no solo quería mi silencio. Quería mi aislamiento. Mi ruina. Pero esta vez, no iba a permitirlo. Si va a usar el nombre de mi padre contra mí, entonces yo usaré todo lo que tengo contra él, dije una noche, decidida, frente a Min Jae. Esta vez no solo lo voy a exponer. Lo voy a arrastrar con sus propias armas. Y lo haría. Porque ya no era la mujer abandonada en el altar. Ahora era la mujer que aprendió a pelear. Por mucho tiempo fui reactiva. Me defendí, corrí, lloré, sobreviví. Pero algo en mí cambió con aquel video de mi padre. No fue solo el dolor. Fue la certeza de que ya no podía seguir huyendo. Hyun quería destruir mi historia, mi familia, incluso lo que yo sentía por Min Jae. Y por primera vez entendí que defenderse no era suficiente. Tenía que atacarlo donde más le dolía. Su reputación. Su imperio. Su soledad. Contacté a la única persona que había estado dentro del monstruo más tiempo que yo. Alguien que conocía los engranajes de esa maquinaria corrupta, que lo había amado, odiado, y que ahora tenía tanto que perder como yo. Yura. Nos vimos en un café discreto, al sur del río An. Llegó con gafas oscuras, sin maquillaje, distinta. No solo en apariencia. En actitud. Ya no era la mujer de tacones altos y frases envenenadas. Era una figura rota que aún conservaba un hilo de fuego. ¿Estás segura de esto? Y le pregunté, deslizando los documentos que había reunido, transferencias bancarias cruzadas, contratos manipulados, cuentas en el extranjero a nombre de fundaciones falsas. No tengo alternativa, respondió. Si él cae, yo me libero. Pero si tú fallas, nos lleva a todas. Sabía que estaba arriesgando todo, pero también sabía que el poder de Hyun no era invulnerable. Solo necesitábamos una grieta. Y la encontramos. Durante años, Hyun había movido fondos a través de una organización benéfica que usaba para lavar dinero y sobornar funcionarios. Entre los nombres en los documentos apareció uno que no esperábamos, un político en campaña para la Asamblea Nacional. Si él caía, el escándalo no sería solo personal. Sería político. Y entonces, los medios ya no podrían ignorarlo. Con la ayuda de un periodista independiente, un viejo amigo de Min Jae, preparamos una investigación que se publicaría de forma anónima, respaldada por pruebas legales, grabaciones, y los documentos firmados por Yura. El plan era simple, mostrar la estructura completa. No solo a Hyun, sino la red que lo protegía. Exponer el sistema que permitía que hombres como él destruyeran vidas sin consecuencias. Y esto no es por venganza, dije en voz alta mientras firmaba mi declaración. Es por todas las mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de contar su historia. El artículo fue publicado un lunes. Titular en rojo. Las dos caras del heredero, filantropía, corrupción y secretos de alcoba. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron. Cuentas congeladas. Investigaciones abiertas. El político renunció en 24 horas. Hyun desapareció de la vida pública. Sus empresas emitieron comunicados, pero ya nadie creía en las excusas. Yo también desaparecí por unos días. No por miedo. Por paz. Me refugié en una cabaña al norte, cerca del mar. Allí me alcanzó Min Jae, sin previo aviso. Se sentó junto a mí en el muelle. No habló de su hermano. No habló de negocios.
Solo dijo: gracias, por no rendirte. Y ahí entendí que la guerra no me había robado el corazón. Solo lo había obligado a encontrar un lugar más digno donde quedarse. El escándalo fue noticia por semanas. Titulares, entrevistas, teorías, juicios. Todo el país habló de Gion, de las empresas caídas, de los nombres implicados. Pero a mí ya no me importaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, nadie hablaba de mí como una víctima. Era la mujer que había enfrentado al gigante y había ganado. Aunque esa victoria me hubiera costado el alma. Volví a la floristería 2 semanas después. El local tenía polvo, las plantas estaban marchitas, pero al abrir la puerta, sentí que regresaba a mí misma. Barriendo, cortando tallos, limpiando cristales, empecé a reconstruirme desde lo más simple. Desde lo más honesto. No era solo mi trabajo. Era mi refugio. Y ahora, era mi elección. Una tarde, mientras preparaba un ramo de peonías blancas, sonó la campanilla de la puerta. Sabía que era él incluso antes de girar. Min Jae. No vestía de traje, ni con la rigidez de los días anteriores. Solo jeans, una camisa sencilla, y los ojos más suaves que jamás le había visto. ¿Puedo ayudarte? Bromeé, sin mirarlo directamente. Estoy buscando algo, dijo él, dando un paso hacia mí. Algo que perdí hace tiempo, y que tal vez aún esté aquí. Dejé las tijeras sobre la mesa. Lo miré. Su rostro ya no estaba marcado por el dolor de ser el hermano del villano. Ahora era solo él. Vulnerable. Real. Alguien que había estado en el lodo y había salido, sin pretender estar limpio, pero con las manos abiertas. Lo encontraste, le dije. Él se acercó, despacio. Me rozó la mejilla con la yema de los dedos. No hubo palabras grandiosas. Solo silencio. Ese tipo de silencio que no incomoda, sino que abraza. No sé cómo empezar de nuevo, confesó él. No tienes que hacerlo perfecto, respondí. Solo sincero. Nos quedamos así, rodeados de flores que volvían a vivir, del aroma de algo que parecía primavera a pesar del frío que aún había afuera. Y lo besé. No con prisa. No con rabia. Lo besé como quien dice, ya no te tengo miedo. Después de todo, no todos los hombres traicionan. Y no todos los finales son tristes. Algunos, como el nuestro, florecen entre las ruinas. Si te gustó esta historia, suscríbete a mi canal y déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensas y compartir más relatos contigo.